Bueno, pues buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la segunda parte de del tema de seguridad en el desarrollo de contratos inteligentes. En la clase pasada vimos algunos antecedentes y algunas ideas sobre lo importante que es la seguridad en los contratos inteligentes. También revisamos algunos conceptos básicos de un contrato, como son su dirección, su código, el estado, su balance, etcétera, ¿no? Vimos algunos detalles de qué es el gas, cómo enviar el contrato a la blockchain, etcétera. Vamos a ver, bueno, algo igual importante que vimos, cuál es la diferencia con el desarrollo tradicional. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que siempre considerar, que ya habíamos visto en la clase pasada, es que los contratos se pueden comunicar. Y la comunicación entre contratos no implica que esta comunicación sea segura. De hecho, lo más probable es que siempre se tenga un riesgo. Esto, bueno, ¿cómo lo puedo evitar? Uno, asumir siempre de que el contrato que voy a llamar no es confiable porque no lo desarrollé yo. Y segunda, puedo auditar el contrato si está en la blockchain de Ethereum. Puedo ver el código fuente de ese contrato y ver si tiene un código malicioso. ¿Esto qué implica? Que se puedan comunicar, que si los contratos se pueden comunicar, si yo puedo llamar a un contrato, otro contrato puede llamarme a mí y puede efectuar un ataque que se conoce como ataque de reentrada o reentrance attack. ¿Sale? Entonces, esto es muy peligroso. Existen ataques conocidos y el día de hoy vamos a ver cómo se monta este ataque y vamos a ver un demo sencillo de cómo sucedió este ataque. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar primero. Antes de ver eso, vamos a ver las mejores prácticas en el desarrollo de contratos con Solidity. Primero, recordemos lo siguiente. Los contratos deben ser codificados lo más simple posible. Los contratos tienen que ser muy sencillos. Una función no debe tener más de 10 líneas de código. No puede haber contratos de 1000 líneas de código. Tienen que ser contratos sencillos, claros, documentados, etc. Es muy importante la implementación de modificadores. Recuerden el concepto de fail hard, fail early. Estos modificadores me van a permitir que yo no entre a una función si si los requisitos o los prerequisitos para entrar a la función no se cumplen. Es bien importante porque si yo entro y hago verificaciones dentro de esa función, eso ya cuesta gas y tiene un costo. Entonces, si yo puedo evitarme ese costo y yo puedo evitarme entrar, es siempre mucho mejor. También es siempre recomendable utilizar eventos y logs para que yo pueda debuguear o pueda auditar el código, tratar de encontrar otros posibles errores y además que yo pueda rastrear qué es lo que está sucediendo en los contratos. Recuerden algo bien importante que debe ser una máxima en el desarrollo de contratos inteligentes. Estos contratos se deben de probar siempre a diferentes niveles, de forma local con Remix o Ganache, en redes de prueba como Ropsten o Koban o cualquier otra red, o en varias redes incluso. Y por supuesto, se deben de probar en la red principal de Ethereum. Siempre hay que hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. En las siguientes secciones veremos cómo se puede aplicar perdón, en blockchain, en Solidity, se pueden aplicar pruebas unitarias o unit testing para poder validar que los contratos son efectivamente son correctos. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de código que son mejores prácticas con Solidity que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Primero, cuando yo voy a desarrollar un contrato inteligente, lo puedo desarrollar especificando un rango de compiladores. En este caso, en el lado de la izquierda, vemos cómo puedo utilizar el compilador que tiene bueno, es el 0.5.0 y tiene un gorrito, tiene no recuerdo cómo se llama, en este símbolo. Tiene este símbolo que me permite compilar de un rango. Este rango sería desde la versión 5.0 hasta la versión 5.9. Ya no compilaría con la versión 6.0. Eso es un rango. Esto me indica que ese contrato lo puedo compilar en todo ese rango de
posibles compiladores. ¿Cuándo cambia? Cuando hay una versión superior o un cambio mayor en ese compilador, entonces sí se tiene que liberar una siguiente versión. Sin embargo, eso lo puedo hacer cuando yo esté codificando. En producción es muy importante especificar la versión del compilador específica, valga la redundancia, ¿vale? ¿Vale? Si yo utilicé o quiero que eso compile con la versión 5.1, tengo que dejarlo de esa forma, no dejar el rango de compiladores. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puede ser que salga una versión superior de compiladores para la cual yo no estoy preparado o para la cual yo tenga algún error. Entonces tengo que especificar en qué versión se está compilando mi contrato. Otro detalle muy importante es el manejo de valores enteros. Recordemos que aquí estamos tratando con dinero, entonces a lo mejor esos valores enteros representan Ether o representan dinero. Y yo tengo que tener en cuenta que puede haber ahí una pérdida de valores en el caso de que haga una división o una multiplicación en la cual no estoy considerando todos los valores enteros. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver cómo si divido 7 entre 2, lo que va a almacenar X va a ser 3, pero en realidad la respuesta debería ser 3.5, porque a lo mejor ese punto 5 me representa medio Ether o medio Bitcoin, no lo sabemos, y eso puede reflejarse en una gran cantidad de dinero. Una posible solución es siempre, cuando vaya a hacer divisiones, manejar alguna técnica que me permita establecer que el resultado siempre va a ser un valor entero. Como por ejemplo acá lo puedo solucionar de esta forma, ¿no? En vez de hacer la división de 7 entre 2, puedo hacer 7 por 10, 70, entre 2 a 35, pero yo sé que esa X vale 3.5. O sea, establecer ahí una relación numérica. Otro aspecto bien importante es que cuando yo vaya a agregar cuando vaya a sumar dos números, si esos dos números desbordan la capacidad de almacenamiento de una variable, perdón, si esos dos números son muy grandes, se desborda la capacidad de almacenamiento de una variable. Esto significa que yo tengo que validar que antes de sumar o restar esos dos números, la memoria no se vea afectada. Eso es algo bien importante, lo vamos a ver más adelante con las librerías OpenZeppelin, que ya son librerías probadas para poder hacer operaciones que son muy sencillas como sumar, restar, pero para las cuales yo tengo que validar antes que la operación no desborde el tamaño de memoria esperado. Bueno, otro aspecto es cuidado con reescribir una palabra reservada. Por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, yo tengo la función revert, que es una palabra reservada. Entonces, generalmente eviten cualquier palabra en minúsculas, pongan su versión, por ejemplo, myRevert sería mi versión de esa función, y ahí ya no chocaría con la función revert, que es una función que es propia del lenguaje Solidity. Bueno, continuamos con las mejores prácticas. Es bien importante hacer validaciones antes de entrar a una función. Aquí lo interesante es que el if funciona o un require funciona. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya se entra a la función y se empiezan a hacer las validaciones dentro de la función, eso ya tiene un costo en Ether. Lo mejor es que yo pueda hacer las validaciones antes. Recuerden el concepto fail early, fail hard, fail early. Por ejemplo, en el caso de función myTransfer, aquí lo que estoy haciendo es preguntar que si el dueño del contrato es igual al que envía la transacción, entonces hago la transferencia. Pero aquí eso yo lo puedo cambiar a utilizar un modificador. En este caso, puedo validar que antes de entrar a la función se verifique que solamente el dueño del contrato sea el que lleva a cabo esa aplicación. En este caso, en el caso del lado derecho, si el dueño si no es el dueño el que envía la operación, entonces no se ejecuta nada dentro de la función y el costo es mucho menor. Bueno, los modificadores tienen que ser utilizados solo para validaciones, no para hacer llamadas externas. ¿Ok? En este caso, ¿a qué se refiere llamadas externas? Una llamada externa es cuando, por ejemplo, yo contacto a otra dirección, ya sea una llave pública o ya sea otro contrato. Para que yo pueda enviar cierta cantidad de Ether, tengo que hacer un transfer, messenger.transfer. Eso
ya es una llamada externa. Estoy contactando a una cuenta que es externa a mi contrato y ya estoy enviando cierta cantidad de Ether. Bueno, esto lo puedo hacer dentro de una función, pero no necesito hacerlo dentro de un modificador, ¿vale? Lo va a aceptar, posiblemente va a compilar, pero no debe de hacerse dentro de un modificador. ¿Qué sí puedo hacer dentro de un modificador? Hacer comparaciones o validaciones simples, como por ejemplo acá, tengo que en el require, lo único que necesito validar es que message sender sea igual a 1. Es todo lo que necesito hacer. Recuerden que los modificadores siempre concluyen con un diagonal, punto y coma. Ok. Eso es algo ya más propio del lenguaje, que es priorizar las llamadas a las funciones en los contratos. Es pull over push pattern. Es un patrón. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que múltiples cuentas envían fondos a una cuenta que está haciendo una recolección de fondos tipo crowdfunding. Supongamos que un contrato recibe todos esos fondos, pero al final no se junta lo que se quería recibir. Entonces, el contrato debe tener la posibilidad de devolverle en este caso, a los inversionistas su dinero. De manera intuitiva, yo lo que pensaría para hacer una función es utilizar un ciclo for que me permita evaluar quiénes son las personas o las cuentas que me enviaron fondos para poder hacer la transferencia. Aquí eso tiene un problema. Eso sería lo que yo haría de manera intuitiva. Si son 100, bueno, envío 100 devoluciones de dinero y punto. Sin embargo, aquí yo estoy como contrato inteligente, como programador, y estoy haciendo una función y le estoy diciendo que haga la acción de enviar esos fondos. ¿Para cuántos usuarios? Ahí está el problema. Porque, por ejemplo, refund.len podría ser un arreglo. De hecho, aquí está mal el código. Aquí sería uint, un arreglo, perdón. Depende del número de usuarios. Refunds.len puedo tener 10 usuarios, 100 usuarios o 1.000.000 de usuarios. Aquí el problema que voy a tener con este ciclo for es que yo lo puedo probar para 10 usuarios, pero si alguien enviara 1000 veces enviara fondos o utilizara 1000 cuentas diferentes, ya tendría que enviar los fondos a 1000 cuentas diferentes. Entonces, en resumen con esto, vamos a evitar a toda costa los ciclos for para enviar fondos. De hecho, vamos a evitar los ciclos for en la medida de lo posible. Solamente cuando se requiera recorrer un arreglo, etc. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Si tengo que hacer ciclos for, pensar si lo puedo hacer off-chain. ¿Qué significa hacerlo off-chain? Significa hacerlo del lado del cliente o del lado del servidor, pero no en el contrato, ¿vale? Entonces, que mi ciclo for sea mi última y desesperada acción por hacer un código o tener código en mi contrato inteligente. ¿Qué es lo que cómo puedo solucionar esto? Bueno, en vez de que yo le envíe a los 100 usuarios sus fondos, los usuarios pueden tener la responsabilidad de hacer el llamado a la función y solicitar ellos sus fondos. A lo mejor les mandas un correo electrónico, les digas, tienes esta fecha para recuperar los fondos que me enviaste. Bueno, cuando el usuario entre al sistema, entonces llamará a la función withdraw refund, en el cual va a recuperar los fondos que envió al contrato inteligente. Aquí estoy haciendo algo similar, solamente que hay los usuarios, a lo mejor si son 100, a lo mejor 2 de ellos se les olvida y solo le reenvié los fondos a 98 y me quedo con el resto. Pero eso ya es responsabilidad también del otro usuario. Bueno, importante, algo también para considerar. Perdón, existe un límite de gas que se debe de utilizar al hacer una transacción. ¿Esto qué implica? Y va relacionado con el ejemplo anterior. Cuando yo tengo un ciclo for y yo no sé cuántos elementos van a estar en mi arreglo, en mi ciclo for, puedo ocasionar que se desborde la memoria o puedo ocasionar que el límite de gas se vea topado. O sea que yo cada vez que envío una transferencia de fondos a alguna acción en un ciclo for, voy acumulando gas y me pase de ese límite de gas a utilizar
en las transacciones. ¿Por qué hay un límite de gas en Ethereum? Bueno, hay un límite de gas porque recuerden que todas las operaciones cuestan y tiene un límite para evitar que hubiera un ciclo infinito. O sea, si yo envío un bug al sistema para hacer un ciclo for que está haciendo millones de transacciones, cada una de ellas va a tener una cierta cantidad de gas, de costo, que obviamente le costarían al atacante. Y cuando se acabe el gas para esas transacciones, entonces lo que sucede es que esa operación de la función se deja de utilizar. Entonces, bien importante tener en cuenta el límite de gas. Bueno, mover las funciones fallback lo más simples, mantener las funciones fallback lo más simples posibles y validar la longitud de los datos. ¿Qué es una función fallback? Eso no lo hemos visto, de hecho ahorita lo vamos a ver. Recuerden que los contratos se pueden comunicar entre sí. Cuando un contrato se comunica con otro contrato, yo a veces puedo llamar, tal vez yo no sepa todas las funciones. Puede ser que yo llame al contrato y llame una función que no está en el contrato, que no exista. Cuando eso sucede, se llama a una función por default, que se llama en este caso función fallback. Aquí tengo que actualizar las diapositivas porque en las últimas versiones cambió un poco, porque la función fallback también me permitía recibir Ether, pero ahora ya ha cambiado de la forma. En la versión 0.7.0 de Solidity ya cambia un poquito. Sin embargo, la idea aquí es lo siguiente. Aquí, en la función fallback, yo no necesito hacer asignaciones o hacer código. Yo lo único que necesito, por ejemplo, en el caso de la función fallback, es tener cierto código nada más para hacer alguna validación o por recibir esos fondos. ¿Ok? En el caso, vean la función fallback, es la función function, no tiene ningún nombre. Así se identifica una función fallback, sin nombre. En el caso del lado de la derecha, en vez de estar haciendo una asignación, si ustedes se dan cuenta, solamente estoy haciendo una comparación y estoy mandando un evento. Eso es lo que yo puedo hacer en una función fallback. Importante, algunas de estas prácticas o mejores prácticas que les estoy diciendo pueden variar en dónde funcionan en los contratos. Puede ser que en alguna versión todo esto no funcione, pero en versiones anteriores sí se pueda. El problema es que recuerden que en la blockchain yo no puedo eliminar ni modificar los contratos, así que muchos contratos podrían estar utilizando versiones antiguas del compilador que les permitan introducir bugs a su sistema. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer algo que se dice evitar cambios de estado después de una llamada externa. Ese es otro tipo de patrón en la programación de contratos que sería Check Effect Interaction. ¿Qué significa? Eso lo vamos a ver con un ejemplo cuando lleguemos a la sección de ver a la demostración del ataque. Aquí lo importante es que yo tengo que evitar cambiar un estado después de haber hecho una llamada. Por ejemplo, del lado izquierdo, yo primero pregunto si balances message.sender es mayor o igual a la amount. Si esto sucede, en este caso estoy haciendo un llamado message_sender.call. Estoy llamando a esa cuenta externa y le voy a enviar esa cantidad que tengo dentro de los paréntesis amount. Después de eso, voy a hacer un cambio de estado. Balance message.sender va a deducir la cantidad de amount que envié antes. Esto es, en este caso, el efecto. Entonces, lo que estoy haciendo acá es primero hacer el cambio de estado, perdón, primero hacer una llamada externa y luego hacer un cambio de estado. Esto da pie a un error que se llama o mejor dicho, un ataque que se llama ataque de reentrada o reentrance. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Es muy importante porque este es el ataque que se consumó en lo que les explicaba en la clase pasada, que se consumó en los contratos inteligentes liberados por DAO. ¿Qué significa? Que yo para corregir esto, primero tendría que hacer, si ustedes se dan cuenta en el lado derecho, primero tendría que hacer la asignación de amount a balancesmessage.sender. En este caso, más que asignación, estoy restando esa cantidad. Y luego hago el envío. Primero checo con el require
Luego el efecto sería reducir la cantidad de amount. Y luego hago la interacción con otra cuenta en otro contrato. Ese es un patrón check, effect, interaction. Muy, muy importante tener eso siempre en cuenta cuando esté enviando balances. ¿Sale? Vamos a ver, alguien me escribió algo en el chat. Es el patrón Redux. Profe, no sé a qué te refieres. ¿Te refieres a algo relacionado con React? Fernando. Bueno, creo que no me escucha Fernando. Luego le preguntaremos. No tiene micro. Ah, no tiene micro. Bueno, en este caso yo lo conozco, no sé si te refieres a lo mismo, pero si te refieres a este patrón, sería, yo lo conozco como pull over push pattern. En este caso, pull over push pattern, que es pedir que alguien solicite antes de yo enviárselo. En vez de que yo se lo envíe, mejor le digo al usuario que él lo pida por sí mismo. Y en este caso, es un orden en el cual yo envío fondos a otro contrato. Como les dije, es primero checar si ustedes se van del lado izquierdo, primero verifica, luego hace la interacción con otra cuenta y luego modifico el efecto. En el caso de la derecha, yo lo primero que hago es, primero checo, luego hago el efecto y después hago la interacción con el otro usuario o contrato. Bueno, estas son algunas mejores prácticas. Espero que les haya dado un poquito de ideas. Vamos a verlas con más ejemplos para que queden bien claras. La segunda parte de esta charla es ya ver algunas vulnerabilidades y ataques conocidos, ataques específicos de Solidity. Bueno, perdón, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Disculpe, maestro, el patrón que usted comenta es el patrón Redux, porque sé que hay uno donde hay acciones, efectos, donde inicia con un estado, pero ese cambio y luego se generan nuevos estados a partir del inicial. Pero por No lo estoy que sé, el seguro primer estado si sea lo mismo. Te nunca, digo, aquí yo lo nunca conozco como cambia. con otro nombre, pero posiblemente sí. O sea, aquí lo importante es validar que el usuario no puede hacer cambios después de que se haya efectuado el envío de fondos. O sea, el primer Lo estado vamos a ver. jamás va a cambiar, se va a generar un nuevo estado a partir del primero. Sería Perdón, algo no te así. entendí. El primer estado jamás va a cambiar. Se van a generar nuevos estados a partir del primero. Sería algo así. Efectivamente, sí. Sí, Ah, está así bien. es. Así es, sí, eso sería. Sí, porque se hacen llamadas de manera recursiva y el primer patrón no cambia. Efectivamente. Gracias, maestro. Sale. Bueno, vamos a ver esas vulnerabilidades y ataques conocidos. Lo primero que tenemos que ver es que existe ya documentación sobre estas vulnerabilidades y ataques. Existe una clasificación que se llama Smart Contract Weakness Classification and Test Cases. Esa es una página que si ustedes se dedican al desarrollo de contratos inteligentes, la tienen que conocer muy, muy bien. Aquí ya están documentándose muchos de los ataques que se han estado dando a la blockchain. Recuerden que la blockchain de Ethereum es segura. Lo que no es seguro es el código de los contratos inteligentes. Perdón. Entonces, aquí se ha documentado mucho de esto. Vamos a ver algunos ejemplos de este sitio. Lo primero, el ataque de reentrada. ¿En qué consiste este ataque de reentrada? Supongamos que vamos a ver la primera parte, donde tengo algunos usuarios que están enviando datos o información a mi contrato vulnerable, ¿vale? Yo tengo un atacante que tiene control, bueno, más que control, que conoce el código del contrato vulnerable. ¿Por qué? Porque ese está en la blockchain y cualquiera lo puede consultar. Lo que yo voy a hacer es enviar un código malicioso a la blockchain para poderme comunicar con el contrato vulnerable. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dentro de mi contrato vulnerable, tengo una función que se llama withdraw.
que no está siguiendo el patrón de check, el cambio de estado y luego la interacción. En este caso, ustedes se dan cuenta en el withdraw, primero hace una validación que es si el balance del usuario es mayor que 0. Entonces, yo envío 10B y luego asigno el valor, el balance igual a 0. ¿Qué sucede? Que el atacante puede forzar llamar ese withdraw y que ese withdraw, de alguna forma, al enviar los fondos al contrato, llama a la función, a la fallback function, como es el caso en el ejemplo acá. Lo que voy a hacer aquí es que si el contrato que me está llamando todavía tiene fondos, entonces de manera recursiva vuelvo a llamar a la función withdraw. Al entrar otra vez a la función withdraw, yo voy a verificar si el usuario todavía tiene balance. Y lo más seguro es que sí tenga balance, porque observen esto, yo llamé a la función fallback function en este punto, al enviar los 10B. Esta tercera línea de código de modificar el estado no se ha llamado todavía. Al llamarse de manera recursiva, vuelvo a verificar que el balance del usuario tenga fondos, vuelvo a enviar 10B y de esta línea de 10B, el envío de 10B, se vuelve a llamar a la función fallback y nunca llego a esta tercera línea. Entonces, al volver a llamar a la función fallback, hago la verificación si el contrato tiene balances y vuelvo a llamar a withdraw y así me la puedo ir pasando. ¿Cuánto lo puedo hacer? Mientras el contrato tenga fondos. El atacante además es muy vivo porque sabe él que si el contrato se queda sin fondos o sucede algún error con el gas, entonces toda la operación se cancela y se regresa al estado inicial. Entonces él tiene que estar checando que eso no suceda. Pero eso es, digamos, relativamente fácil para él de verificar. Entonces, esta es una función, este es un ataque de reentrada. Ahorita vamos a ver cuál sería la solución. La solución sería intercambiar, seguir el patrón check, cambio de estado, validación, cambio de estado e interacción. Entonces, lo único que tendría yo que hacer aquí es cambiar el orden. Cuando yo reciba la verificación, la solicitud de withdraw, primero checo el balance si es mayor que 0. Después le asigno a user balance igual a 0 y luego envío los 10 bits. De manera que si el atacante vuelve a llamar a withdraw function, entonces cuando verifique si el balance del usuario es mayor que 0, en este caso sería no, porque el balance ya se le asignó 0. En ese caso ya no volvería a entrar. Entonces, por más que el usuario, el atacante, estuve llamando a la función withdraw function de forma recursiva, ya nunca va a entrar a esa sección en la que yo envío de nueva cuenta 10B. ¿Sale? Entonces, ¿cómo arreglo esto? Solamente intercambiando esas dos líneas. Este ataque se ha perpetrado y costó millones de dólares. Y lo único que tenía que hacer para solucionarlo era hacer ese cambio de líneas. ¿Vale? Bueno, esto vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Bueno, aquí rápidamente. Yo tengo un contrato vulnerable al cual le puedo enviar múltiples, eso es algo muy conocido. ¿Cómo puedo hacer que un contrato colapse? Bueno, puedo enviar porciones muy bajitas, ¿sí? Porciones muy bajitas de Ether para hacer miles de transacciones. Si yo envío estas miles de transacciones, lo más seguro es que yo llegue al límite del gas. ¿Qué sucede qué pasa cuando eso sucede? Bueno, que se llega al límite de gas y se reinicia todas las transacciones, pero se le regresa al usuario todo lo que él envió. Esto más que para robar dinero es para alentar el sistema o para mantener activo el contrato y que otros usuarios no puedan interactuar. Bueno, otros errores muy comunes es tener, por ejemplo, funciones con errores, que pueden ser errores muy sencillos. En el caso, por ejemplo, puede ser
un error que sea solamente un cambio. Por ejemplo, en vez de estar asignando a number one más igual, hago igual más 1. ¿Qué sucede aquí? Que number siempre va a tener el valor de 1. Nunca va a cambiar. Yo tendría que ser más igual 1 para que este contrato no tenga este problema. Ahí es un error tipográfico. Nada más que recuerden, si esto yo lo mando a la blockchain sin poderlo verificar antes, no voy a tener opción para poder hacer el cambio y modificar y corregir esta línea de código. ¿Vale? Bueno, antes que se me olvide. Otra cosa que pasaba, y en otras versiones, ahorita se los muestro con código, es que el constructor de las funciones tenía que llamarse igual que la función, pero internamente el contrato no lo validaba. Si yo me equivocaba al escribir el nombre del contrato en la función que hacía la labor de constructor, esto ya no se verificaba después. Tenía yo que entrar, revisar y encontrar el error manualmente. Eso ahorita lo vamos a ver con algún ejemplo. Entonces, los errores tipográficos también son muy importantes y se tienen que considerar. Algo bien importante es que yo puedo causar un overflow o un underflow en el sistema. Por ejemplo, cuando una variable ya llegó a su límite y yo agrego más valores de los que esta variable soporta, entonces puedo ocasionar un overflow. Por ejemplo, si quiero sumar dos valores enteros, pero al sumarlos, el resultado es mayor a la capacidad de ese valor entero, entonces hago un error de overflow. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para reaccionar si el contrato, yo encuentro un error, está en producción y no tengo nada que hacer, no puse ninguna validación para pagarlo? Aquí lo que tendría que hacer es siempre tener una función que se llama keyLab y llamar a self-destruct. Nada más que, ojo, el contrato sigue en la blockchain, incluso puede seguir disponible para recibir fondos, pero al menos lo puedo apagar si esa tal vez sea lo correcto. No lo puedo destruir, no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo apagar. El contrato siempre va a estar en la blockchain y siempre va a poder recibir fondos. Entonces también tengo que tener cuidado de no enviar fondos a un contrato que esté funcionando todavía o que sea desactivado con la instrucción self-destruct. Bueno, vamos a pasar, antes de pasar a esa sección, vamos a ver el demo. Vamos a cambiar de pantalla y vamos a Remix. Nada más que aquí un detalle. Estaba yo tratando de efectuar esto en la versión nueva de Remix y no podía replicar el error. Entonces, vine aquí a esta versión. Ahorita les muestro dónde está a esta versión antigua de Remix para poder replicar ese error. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar cómo se puede perpetrar un ataque de reentrada en un código vulnerable. Primero vamos a analizar el papel de la víctima. En este caso, la víctima está compilando con una versión muy antigua de Solidity. Yo a veces pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema de que tenga una versión muy antigua? Bueno, seguramente ya tiene errores que no han sido corregidos. Pero ¿por qué alguien se vería forzado a utilizar una versión antigua de Solidity? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con unas personas, unos contratos inteligentes, y ellos tienen elaborados contratos y tienen probado su software con una versión de Solidity antigua, 4.25. Entonces, cuando yo les propuse, bueno, ¿por qué no actualizan también la versión? Me dijeron que no, que porque ellos están creando su blockchain privada y la versión que tienen allá de Ethereum del compilador de Ethereum es 4.25, no lo habían actualizado. Entonces me pidieron que yo codificara los contratos con esa versión de Solidity. Entonces, bueno, ya los codifico de esa forma. Total, ellos son los clientes, ¿no? Pero yo les hice la advertencia, ¿no? Mejor codificarlo con una versión más reciente de Solidity. Y aparentemente por ahora no sería posible. Bueno, además de eso, deben haber muchísimos contratos en la blockchain aún funcionando en estos momentos,
en los cuales se utilizan versiones antiguas en donde habían bugs que no habían sido identificados en ese momento. Pero bueno, para poder replicar este ataque, voy a utilizar esta versión 4.8. En versiones ya más modernas de Solidity, este ataque ya no se puede replicar, precisamente para evitar este tipo de vulnerabilidades. Bueno, tengo mi contrato que se llama víctima, el cual tiene una variable pública que se llama mount, y tiene una función que esta función, lo que yo les comentaba, es el constructor. Nada más que en esta versión de Solidity ya no utilizo, recuerden que en los ejemplos que vimos recientemente, el constructor tiene la palabra reservada constructor. Aquí no. Aquí se utilizaba función y para indicar que era el constructor se llamaba de la misma forma que el nombre del contrato. Obviamente, si yo hago esto, si yo pongo una variable minúscula, esto sigue compilando, pero este ya deja de ser el constructor. Entonces, este es un problema realmente muy grave porque con ese simple error tipográfico, yo puedo ocasionar perder el control de mi contrato en el contrato inteligente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que asegurarme de que mi función que hace la labor de constructor tenga el mismo nombre que el contrato. Además, le voy a decir al constructor que puede recibir fondos. Para ello le agrego la variable payable. Y lo único que estoy haciendo es indicar, ese es un ejemplo nada más, el número 10 a la variable amount, que significa la cantidad que yo puedo recuperar cuando llamo a la función withdraw. Withdraw, ¿qué hace? Withdraw lo único que hace es llamar a esta función que se llama, perdón, llamar a esta instrucción que es message.sender.call.value. Esto es equivalente a un punto transfer o un punto send. Esto se podía hacer en versiones anteriores de Solidity. Ahorita creo que ya no puedo hacer este punto call. Pero con esa instrucción podría yo llamar a otros contratos o a otras cuentas. Esto se sustituyó por el punto send, pero además actualmente se utiliza punto transfer. El problema, al igual que lo del compilador, es que muchos contratos inteligentes en la blockchain aún utilizan estas instrucciones, sobre todo los que utilizan compiladores de versiones antiguas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Cuando se llama withdraw, aquí no hay ninguna validación, cualquiera puede llamar a withdraw. Cuando le llamo withdraw, si el que llama, perdón, antes de llamar a withdraw, perdón, cuando llamo a withdraw, perdón, me estoy haciendo bolas, se verifica quién es el que está llamando y le envío la cantidad que esté en amount, en este caso es de 10 B. Después de eso, si esta operación fallara, yo hago un throw. El throw, ¿qué hace? Deshace todo lo que se haya llevado a cabo en la función. Pero si este envío de fondos se lleva a cabo de manera correcta, entonces a amount le digo que es igual a 0. Pero ojo, aquí yo estoy haciendo algo mal. No estoy siguiendo el patrón de verificar, enviar y interactuar, perdón, y luego modificar el estado. Perdón, debería ser verificar, modificar el estado y luego interactuar. En este caso, con el if, hago la verificación. Con el call.value estoy haciendo la interacción y luego estoy haciendo el cambio de estado. Eso está mal. Entonces, aquí este contrato, por eso es vulnerable. La tercera función, que dice getContractBalance, lo único que me devuelve es el balance de mi contrato. Bueno. ¿Qué es lo que va a hacer el atacante? El atacante ya se dio cuenta de esta vulnerabilidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es perpetrar un ataque de reentrada. Voy a intentar llamar a esta función withdraw de manera recursiva. Entonces, primero importo el contrato victim.sol. ¿Por qué puedo importar un contrato que está en la blockchain? Cualquiera puede utilizar un contrato que ya está en la blockchain. No necesariamente tengo que haberlo hecho yo
o lo puedo ver solamente. Puedo interactuar con esos contratos. Todos los contratos y todo lo que esté en Ethereum es susceptible a poderse interactuar. Entonces, cuando yo desarrollo un contrato, tiene que estar muy bien validado el control de acceso. Lo primero que hago es importar el contrato para poder interactuar con él. Lo segundo que voy a hacer es crear una variable de tipo víctima, ¿sí? En donde voy a tener control de las funciones. Voy a crear una instancia de ese contrato. Mejor dicho, más que una instancia, voy a apuntar hacia ese contrato. Luego, aquí tengo una función para checar el balance del atacante. Y tengo la función attack, que me va a permitir llamar a esta función que es del contrato, que es del atacante. Sería vulnerable.withdraw. Y llamaría a esa función en el contrato vulnerable. ¿Qué va a suceder? Que aquí llamo a withdraw, pero con el punto call, con este punto call que está aquí en la víctima, cuando me regresa el control, va a llamar a esta función fallback. En este caso, aquí nada más hago un event, llamo al evento, pero hago una verificación. Si el contador es menor que 10, entonces vuelvo a llamar a la víctima, vuelvo a llamar a la función withdraw que se encuentra en victim.sol. Y aquí vuelvo a hacer el llamado recursivo. El problema va a estar acá. Cuando yo hago el llamado recursivo, este cambio de estado no se ha hecho. Entonces, acá el usuario, el dueño de ese contrato, todavía tiene el mismo balance. Mejor dicho, no más que el usuario, el contrato tiene el mismo balance. Y puedo seguir llamando a ese contrato de manera recursiva las veces que yo quiera. Vamos a ver cómo se puede llevar a cabo este ataque. Vamos a llamar voy a mandar en B, voy a mandar 200 al contrato vulnerable, a la víctima, y voy a hacer el deploy. Vamos ahora, espero que lo puedan ver aquí, a llamar a la función getContractBalance. Vamos a abrir esto. Y acá en la salida significa que este contrato tiene de balance 200, que serían 200 B. Ojo, porque estoy utilizando B, no estoy utilizando Ether. Eso es todo. Hasta acá ya tenemos bien, estoy bien con la víctima, porque la víctima ya tiene fondos en su contrato. Ahora bien, el atacante se da cuenta que cada vez que yo llame a withdraw, me van a enviar 10 unidades o 10 bits. Recordemos, imaginemos que aquí, en esta función withdraw, tiene todas las validaciones y el atacante, pues, tiene acceso a esa función. ¿Cómo vamos a perpetrar este ataque? Primero vamos a copiar la dirección en la cual está la víctima. Vamos a hacer el deploy del atacante y vamos a enviarle la dirección, la llave pública, o en este caso la dirección de el contrato víctima, y hacemos el deploy, ¿vale? Ahora bien, vamos a verificar. Voy a cerrar esto. Voy a checar el balance del atacante. El balance del atacante es 0, ¿sale? Ahora bien, el atacante va a llamar a la función attack y va a llamar a víctima.withdraw. Después de esto, víctima.withdraw le devuelve al atacante o le envía cierta cantidad de Ether. Como el atacante no tiene nada para recibir aquí, ese llamado se va directamente a la función fallback. Antes de que la víctima haga su cambio de estado, el atacante vuelve a llamar a la misma función de manera recursiva. Y así se va a dar hasta que el contador llegue a 10. ¿Por qué llega a 10? Porque quiero evitar que se gaste el gas. O sea, quiero estarlo atacando muchas veces. Voy a enviar entonces este ataque, sea attack. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver en los logs. Aquí se llamó este log fallback. Y vean cómo se va llamando de manera recursiva muchas veces. En la primera vez que se envía, el contador es igual a 1 y el balance es igual a 10.
La segunda vez, el contador es igual a 2, pero el balance, espero que lo puedan ver en sus pantallas, es igual a 20. En la tercera vez que se llama, el balance es igual a 30 y así se va incrementando hasta que ahora yo tenga que el balance del atacante sea igual a 100. Vámonos ahora voy a borrar esto. Bueno, no lo voy a borrar, voy a ver cuál es el balance de la víctima. En este caso, el balance de la víctima ya no es 200, ahora se volvió 100. ¿Qué significa? Que el atacante pudo drenar 100 B del contrato de la víctima. Esto es un ataque de reentrada, porque pudo entrar de manera recursiva al contrato y sacar fondos ilegalmente de la víctima. En este caso, si checamos el balance del atacante, vemos que él también ya tiene 100 B, que efectivamente se pudo perpetrar el ataque de manera correcta. Aquí lo peligroso es que yo puedo volver a llamar esto, puedo volver a llamar al ataque. Vamos a hacerlo otra vez. Se da de nueva cuenta y llamo de nueva cuenta múltiples veces. Bueno, en este caso, perdón. No, en este caso el contador tiene el valor de 11. Aquí no lo estoy reutilizando. Por eso no puedo atacarlo de manera siguiente. Vamos a volver a lanzar para que vean cómo puedo llamar múltiples veces esto. En vez de contador sea igual a 10, voy a hacerlo igual a 15, menor que 15. Voy a enviar la víctima le voy a enviar 200 otra vez. Hago el deploy, copio aquí. Vemos que la víctima, el balance del contrato es de 200. Y vamos a enviar al atacante con la dirección de la víctima para que sepa dónde apuntar. Hago el deploy y veo que el balance del contrato del atacante, perdón, es igual a 0. Vamos a perpetrar el ataque, attack, y en este caso vemos que se tarda un poquito. Ya se llevó a cabo 9, 10, 11, 12, 13, se lleva a cabo 15 veces y recupero 150. Ahora a ver, ¿cuál es el balance del contrato de la víctima? Ya no es 200, sino 50. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo puedo? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Cómo puedo yo corregir este problema? Lo único que tendría que hacer acá con la víctima, vamos al contrato inteligente de la víctima. Lo único que necesito hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Permítanme un segundito. A ver, permítanme un segundo. Estoy revisando mis notas. Ok. Lo único que voy a hacer para poder corregir esto es crear otra variable, que se va a hacer, en este caso, with amount temp, y voy a hacer lo siguiente. Amount temp va a ser igual a amount. Pero ahora amount va a ser igual a 0. Elimino esta línea después. ¿Por qué estoy asignando amount temp? Porque aquí es lo que voy a enviar, amount temp. Cantidad temporal. ¿Qué significa esto? Significa que solamente voy a permitir que se llame a la función withdraw.
Este es un ejemplo nada más, porque en la vida real, a lo mejor un usuario solamente tiene derecho a un llamado, pero a lo mejor puede tener derecho a 2 o 3. Eso lo tendría yo que validar. Aquí lo importante es que de esta forma ya estaría yo siguiendo, ya estaría modificando el estado antes de que se hiciera la validación. En este caso, no necesariamente tengo que hacer el if antes. Vamos a ver cómo funcionaría si hago esto. Vamos a enviar a la víctima, vamos a enviarlo con 200V. Hacemos el deploy, copiamos y vamos a llamar al contrato del atacante. Hacemos el deploy y vemos que el balance del contrato de la víctima es 200. Vemos que el balance del atacante es de 0. Y ahora voy a perpetrar el ataque. Basic ataque pendiente. Y ahora vamos a checar cuál es el problema aquí. Acá el detalle es que se está llamando múltiples veces. Pero con esta protección que le puse al contrato, el balance es de 10 porque solo le estoy permitiendo al atacante hacer una recuperación de fondos. A pesar de que está entrando múltiples veces a mi contrato, el atacante no puede drenar más fondos de los que le corresponden. Si hago attacker balancer, vemos que el balance del atacante es 10, ya no 150. ¿Por qué? Porque solamente pudo entrar una vez al contrato. Bueno, ya para concluir esta parte, es un ataque de reentrada. ¿Qué sucede? Que yo cuando codifico lo tengo que evitar. Eso sucede también en cualquier tipo de programación. Yo cuando estoy codificando para un banco, cuando estoy codificando para un sistema de fondos, todo esto es susceptible a errores. La diferencia está en que yo puedo corregir esos errores después o cuando está en producción el sistema. En el caso de la blockchain, no. Si yo introduzco un bug o utilizo algún error en los contratos, esos ya no se pueden corregir. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, ¿cómo puedo yo validar estos problemas? Bueno, hay varias herramientas. Esto no es algo fácil. Auditar un contrato inteligente es tan difícil como auditar un sistema de cualquier tipo. Auditar las bases de datos, los procesos, las funciones, etcétera. Todo eso es algo muy complicado. Existen dos herramientas bastante útiles. MIT-X es un servicio de seguridad, es pagado, pero permite instalarlo como plugin y permite validar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, se puede integrar con Remix o Truffle para poder tener mayor control sobre los errores y lo que sucede, ¿no? También Truffle me permite implementar JavaScript o Solidity para hacer pruebas unitarias o unit testing y puedo combinarlo con el desarrollo de Ganache o MetaMask para poder hacer mis múltiples pruebas. Bueno, vamos a ver si rápidamente puedo mostrarles algo. Ah, bueno, ya cerré mi pantalla, mejor no. Bueno, aquí. Bueno, es que esta versión, vamos a regresar a la versión moderna de Remix. Vamos a salir de aquí. Bueno, acá en los plugins, yo puedo llamar a MIT-X. Ok, acá en el plugin manager, puedo instalar MIT Security Verification, lo voy a activar. ¿Vale? Aquí ya está activado. Entonces vamos a regresar a mis contratos. Por ejemplo, aquí tengo el contrato de Entras Attack. Y acá, observen cómo ahora, no se los mostré antes, pero aquí me está sacando algunos warnings. ¿Vale? Y acá me está diciendo que, por ejemplo, Throw ya está depreciado. Vamos a llamar aquí a 4.8. Vamos a ver la versión 4.8. Aquí está compilando.
Ok, vamos a... Ok. Bueno, al instalar este plugin ya me está permitiendo tener otro tipo de elementos para poder analizar. Aquí está Midex, el que lo está localizando. ¿Qué es lo que hace? Voy a analizar este código. Voy a decir que analice este código. No me he logueado. Ese sería el único detalle. Bueno, ya no lo vamos a ver hoy. Pero bueno, aquí que voy con esto. Midex, como les comentaba yo acá, es un plugin que me puede ayudar a validar mis contratos inteligentes dentro de Remix. Sin embargo, vamos a ver en las siguientes secciones, en la siguiente clase, vamos a instalar Truffle. Y supongo que ya están medio familiarizados porque hicieron la tarea con Truffle. Vamos a instalarlo, vamos a ejecutar algún contrato, algún proyecto, pero en lo siguiente sería ahora ver cómo hacer pruebas utilizando JavaScript para probar mis contratos inteligentes. Y eso es algo que tenemos que codificar y que tenemos que programar para los contratos, ¿vale? Bueno, les dejo estos recursos muy interesantes todos. Tienen oportunidad de meterse sobre todo a la parte de OpenZeppelin, Midex. Y toda esa información pues es mucha, pues ya lo entiendo, pero es muy, muy útil para poder entender cuáles serían las mejores prácticas en la codificación de contratos inteligentes. Y ya, bueno, con esto concluyo por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tuvo algún problema más para poder hacer la práctica de Remix, de Truffle, perdón? Bueno, si nadie Ahorita tiene todo más. bien. Bueno, ¿sí? Hasta ahorita todo bien. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la siguiente clase? En la siguiente clase vamos a crear un proyecto con Truffle. Vamos a ver algunos detalles de Truffle. Y después vamos a ver cómo testear o cómo, sí, testear nuestros contratos, pero ya no en Remix, sino con Truffle. Dale, pues muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Si nadie tiene alguna pregunta más, con esto concluimos el día de hoy.